bendiga. Te saluda tu amigo y pastor José Abraham Valdés, pastor de la iglesia Alfa y Omega. Quiero en este día dar una muy especial bienvenida a todos los anfitriones y a todos los líderes y a todas aquellas personas que han llegado en esta noche con hambre y sed de aprender. Gracias por el buen deseo de querer cumplir la visión de Dios, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En esta noche hemos llegado aquí, pues definitivamente para aprender. Queremos en este día repasar, estudiar el manual de las células. Así que cada uno de ustedes como líder se les ha entregado una copia y cualquier pregunta que tengan al final de este estudio, pues tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta. Y lo que queremos es que pues usted no salga con ninguna duda de este lugar. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, cuando Dios quiso salvar al hombre aquí en la tierra, no comenzó con partidos políticos, no comenzó con grandes campañas. El Señor comenzó con una célula. Lo que el Señor hizo fue llamar unos cuantos hombres a los cuales Él pudiera enseñarles, los cuales Él pudiera instruir, los cuales pudieran captar la visión y los cuales pudieran ser útiles al lado de Él para hacer el trabajo del Señor. Y gracias a esos 12 hombres que fueron escogidos, ahora existe la iglesia de Jesucristo con millones y millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. Si el sabio Dios de los cielos, que todo lo sabe, comenzó de esa forma, con una célula, con un grupo pequeño, nosotros no debemos de ignorar la importancia de las células. Muy bien. Pero todo comienza con selección de líderes. Las células necesitan líderes. En la iglesia celular, el líder de célula es la persona más estratégica en el proceso de cambio que Dios quiere hacer en las personas y en el crecimiento de la iglesia. Esto significa que tal persona debe poseer los atributos y condiciones necesarias para tan delicada labor. Si bien es cierto que muchos creyentes ya traen a la iglesia una escala de valores bien definidos, o en la mayoría de los casos, la iglesia, a través de las células y el discipulado, deberá formar y desarrollar en las personas tales atributos. Aquí no se trata de escoger para líderes solo aquellos que cumplan con los criterios que aquí se expresan, sino a quienes posean el potencial y las actitudes necesarias para ser desarrolladas. Durante el desarrollo de esta lección, analizaremos los candidatos a líderes, cada uno de los siguientes criterios, y se tratará de evaluar el potencial de cada uno. Al final de esta clase, seguramente pediremos que se recomiende a aquellos que se consideran más idóneos para el cargo de liderazgo. En primer lugar, lo que debemos de notar al escoger líderes es su vida personal. Cuando se trabaja en el reino de Dios, lo más importante no es la preparación intelectual o la condición material de la persona, sino su propia vida. Esta, en cuanto dependa de una buena relación con Dios. En segundo lugar, uno de los valores importantes es la vida de oración. Es importante que cada uno tenga por lo menos un mínimo de 30 minutos diarios de oración e intercesión
por el ministerio de la iglesia. Además de eso, al igual que todo cristiano, el candidato a líder debe practicar un tiempo diario de oración. En tercer lugar, el estudio de la palabra. Es algo que debe hacerse constantemente. En este proceso de entrenamiento se pedirá cada semana un reporte de lectura bíblica de acuerdo al calendario que se le entregue. Pero todos debemos entender que un líder debe de conocer de la palabra de Dios más que cualquier otro. Así es que prepárate para leer, para estudiar, para memorizar, para meditar la palabra de Dios. En cuarto lugar, el líder debe ser una persona organizada, tanto como en su casa, su propia vida, sus estudios, con su tiempo, etc. Esta disciplina le permitirá desarrollar en el futuro un ministerio fructífero, usando los principios fundamentales de la planeación y la organización. Además, debe de tener buen testimonio. Esto es especialmente importante en su propio vecindario, en el seno de su familia. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y lazo del diablo. Pero por sobre todas las cosas, el líder debe de ser lleno del Espíritu Santo. La presencia de Dios debe ser notoria en su vida a través de la llenura del Espíritu Santo y de manifestaciones espirituales. El fruto del Espíritu debe de ser evidente. Por otra parte, el líder cristiano debe buscar constantemente que su vida espiritual se renueve de día en día, como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y diría más que importante también es la presentación personal. Pues su cuidado personal refleja la presencia de Dios. Los cristianos tratamos de honrar a Dios con todo lo que hacemos, incluso con nuestra forma de vestir. Esto también es parte de nuestro buen testimonio. ¿Y qué podemos decir de sus actitudes? Para ser un líder cristiano, no basta con tener una relación personal con Dios, sino que hay que responder positivamente a sus demandas. Te pregunto en esta noche, ¿cómo responde usted a las siguientes interrogantes? Veamos estas interrogantes. ¿Estás tú dispuesto a comprometerte con la obra de Dios a largo plazo? ¿Puedes tú sujetarte a tus líderes superiores? ¿Tienes actitudes de servicio? Te pregunto, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿O tienes una alta disposición para aprender? ¿Eres puntual? ¿Eres responsable? ¿Eres dinámico? ¿Eres motivador? Contesta a estas interrogantes porque son aspectos importantes
en la vida del líder. Veamos cuál es su disponibilidad para servir. Aquí se debe ser muy realista, ya que estos aspectos serán muy importantes ya en la práctica. Te pregunto en esta hora, ¿tienes el tiempo disponible? Porque necesitarás al menos dedicar 3 noches de la semana al trabajo de las células. Hay personas que no disponen de ese tiempo por razones de trabajo, por razones de estudio, pero siempre pueden servir en una célula. Y todo depende cómo se llegue a un acuerdo con los líderes o las autoridades de tu reunión familiar o de tu sector. También cabe preguntar que ¿tienes libertad de movilizarte especialmente por las noches? En lo posible se trata que cada persona sirva en una célula cercana a su casa, pero deberá tener libertad para movilizarse. En tu disponibilidad para servir, también necesitas la aprobación de tu familia. Las casadas y los jóvenes deben sujetarse. A veces las casadas a sus esposos, los jóvenes a sus padres, respectivamente. De modo que durante este periodo de entrenamiento, usted debe asegurarse de que no va a tener obstáculos para servir al Señor. Además, la capacitación para ser líder de una célula se debe por lo menos haber completado esta capacitación y estar en el programa de discipulado donde tu vida se continúa desarrollando para que tu vida espiritual crezca cada día. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son sus motivos para servir? ¿Es por amor a Dios? ¿O a veces por amor a nuestros propios impulsos? ¿Es para glorificarle a Él o por vanagloria? ¿Es por obligación o es porque en tu vida hay convicción? No debiera ser por una tradición familiar o por alguna imitación. Te pregunto, ¿hay una búsqueda constante de la motivación de Dios para tu vida? ¿Te motiva Dios a vivir una vida de servicio? Muchos de estos aspectos pueden mejorar y de hecho muchos líderes superan con el tiempo y la práctica constante. Pero si a criterio de tu líder o instructor el candidato no reúne los requisitos mínimos más fundamentales como para tener tiempo disponible, sujeción a la autoridad, buen testimonio, etc. Y si el juicio todavía no está apto para este ministerio, vamos a procurarle que se te dé el apoyo necesario para que tu vida pueda ser desarrollado. Estoy seguro que al final pues tendremos una entrevista. Se deberán ubicar candidatos en una célula de inmediato y el instructor será responsable de su seguimiento mientras dure este proceso de entrenamiento. Pasemos a este diferente tópico. Tópico número 2. La visión de la iglesia celular. Existen muchas congregaciones que manejan grupos en los hogares, pero que son solamente un programa entre muchos otros que absorben el tiempo y los recursos de la iglesia. Raramente se verá una iglesia crecer
sólida de esta manera. La iglesia celular no es un programa dentro de una iglesia, sino un modelo de iglesia, donde todos los recursos y las actividades giran alrededor de una sola visión de crecimiento. Todos los miembros están organizados en grupos pequeños que se reúnen semanalmente en los hogares y una vez a la semana en una gran reunión general de celebración que también se hace los días domingos en la iglesia, donde todos nos unimos. Los grupos pequeños, que también son llamadas células, son la prioridad, y cualquier otro ministerio o actividad de la iglesia es considerada como suplementaria o de apoyo al programa celular. Esta es una iglesia realmente organizada para el crecimiento, tanto de la congregación como cada miembro en particular. Echémosle una mirada a las Escrituras para que no tengamos ninguna duda. Muchas personas asisten a los cultos de las iglesias. Algunos van cada domingo, otros 2 o 3 veces por semana, y en muchos casos todos los días de la semana. Sin embargo, a veces pasan los años y ni las personas ni las iglesias crecen. Podría llegar a pensarse que uno no crece espiritualmente por el solo hecho de asistir a las reuniones del templo. En cambio, cuando examinamos el Nuevo Testamento, encontramos a la multitud de los discípulos creciendo espiritualmente, aprendiendo la palabra, siendo llenos del Espíritu Santo, predicando y desarrollando un ministerio fructífero y poderoso que hacía la diferencia. ¿Qué hacía la diferencia en la iglesia primitiva? Que todos estaban involucrados en la obra, y no solo en las asambleas públicas, sino que primordialmente en los grupos pequeños de las casas. Esto último era lo que en la realidad le daba la solidez espiritual. Aunque eventualmente realizaban algún tipo de asamblea pública, carecían de edificaciones, contaban con los hogares cristianos diseminados por toda la ciudad, y ahí se reunían en pequeños grupos. Esto produjo una gran bendición de Dios y múltiples beneficios para la iglesia del primer siglo. Un pequeño repaso a Hechos capítulo 2, comenzando del versículo 4, encontramos que los primeros discípulos tenían entre ellos un fuerte espíritu de unidad. En las casas fomentaban su comunión, practicaban juntos la alabanza y la adoración a Dios, se nutrían en la palabra, predicaban a Cristo y muchos se convertían en las casas, practicaban la oración ferviente y eran llenos del Espíritu Santo en esos grupos pequeños de los hogares. A tal caso, puede hasta creerse que ahí observaban la cena del Señor. Todo esto que hemos dicho, pues, tiene que ver mucho con el trabajo y la tarea del líder. Veamos acerca de los anfitriones, ya que en esta noche los tenemos en este lugar. Más tarde la iglesia se volvió misionera y los discípulos salieron de Jerusalén y de Antioquía llevando el evangelio a muchos lugares. Y donde quiera que iban, el Espíritu Santo se valía también de los hogares para el crecimiento de su iglesia. Así encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Encontramos que se predicaba en la casa de Priscila y Aquila, en la casa del carcelero de Filipos, en la casa de Lidia,
en la casa de justo, en una casa alquilada en Roma. Hechos 18:7. Definitivamente que el modelo de una iglesia funcionando y creciendo en los hogares fue el diseño de Dios desde el primer siglo de la era cristiana.